Y en estos momentos es un placer comunicarme con el ex candidato a la presidencia del Ecuador, Yacu Pérez, y también presidente del movimiento Somos Agua y uno de los rostros más visibles para candidato a la presidencia del Ecuador. Muy buenos días desde Lima, Perú. Buenos días, un placer, un honor dialogar con usted y decirles que desde el Ecuador, desde la mitad del mundo le mandamos un fuerte abrazo a toda Y América Latina. nosotros también a ustedes, porque después de haber pasado por una tormenta, siempre viene la calma y la cabeza fría para saber qué viene, cuál es la visión del país. Y preguntarle a usted directamente, señor Yacu Pérez, ¿se va a lanzar? ¿Ya hay un consenso dentro de su partido? ¿O tal vez hay otras alianzas o partidos políticos que lo están llamando para que usted pueda presentarse como candidato a la presidencia del Ecuador? En efecto, tenemos múltiples llamadas, visitas de organizaciones políticas y organizaciones sociales y ciudadanas. Estamos a punto de cerrar una alianza con 5 organizaciones políticas que se marcan desde la izquierda hasta el centro izquierda ideológicamente. Están a Creo que punto de cerrar, sí, básicamente una alianza. estamos a punto de cerrar y creo que tenemos por algo en la campaña anterior nos quedamos en segundo lugar, pero el Ujú. fraude dio llegar y creo que nos hemos preparado. He sido profesor de varias universidades del Ujú. país y fuera del país. Creo que conocemos en materia constitucional, ambiental en mis posgrados que tenemos, los libros que hemos escrito, pero sobre todo nuestra autoridad moral, ética, que podemos decir estas manos están libres y limpias, que no tienen ningún compromiso con organizaciones delincuenciales, y Ujú. creo que eso es la carta de presentación, porque siempre decimos el pasado determina el presente y el presente configura el futuro. Entonces, si no De queremos acuerdo. tener un lastre que sería una hoja de vida manchada, pues aquí lo tenemos, estas manos, que es Es lo único. importante lo que usted dice, señor Yacu Pérez, pero quiero cerrar la idea para que quede claro para el auditorio. Entonces, está a punto de cerrar una alianza y eso es la antesala de una candidatura para oficializarla. ¿Podría ser? ¿Podríamos estar en ese escenario? Para darnos una idea. Es ese escenario, solo que no tomo yo las decisiones a nivel individual. Para Ujú, hacer, porque yo ya fui prefecto de la SUAY, tomamos en colectivo, para la ujú. candidatura anterior fue en colectivo, para ser coordinador general de la KOI, que tuve el Sí. privilegio de representar a las organizaciones indígenas de Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, tuvimos que hacerlo en colectivo. O juntos nos salvamos o juntos nos hundimos. Falta poquito. Es decir, ya en los próximos días se tiene que saber, pero lo cierto, señor Yacu Pérez, es que usted está ahí encabezando pues, el ranking o la lista de los presidenciables. Y es importante decirlo para que también nuestro auditorio pueda entender lo importante que es su voz y su participación en DNews, porque no solamente lo están escuchando en Ecuador, sino también en América Latina. A ver, y ahora quiero pasar a preguntarle, la impresión de esta muerte cruzada, rapidísimo, ¿no? Porque estamos hablando del pasado, pero es un pasado que acumula frustración como país, que acumula también una crisis interna. ¿Cómo salir de eso y cómo legitimizar también a las instituciones y cómo generar una reconciliación nacional, que es lo más difícil? Muy claro su pregunta. Y creo que primero la muerte cruzada nos cogió, amaneció antes de hora, no pensábamos. Sin embargo, la muerte cruzada no hay que celebrar nada, Mm. no hay que festejar nada, pero sí es liberarnos de una pesadilla que representaba el neoliberalismo representado en el presidente Lazo, que ha sido insensible, que ha sido indolente frente a las necesidades, que nunca sintonizó las demandas sociales, nunca pagó la deuda ecológica, nunca pagó la deuda social, y por eso nuestra propuesta es una minga nacional, es decir, una acción conjunta para construir la tercera vía de la ecología, del ecofeminismo, la bandera de la ética. Eso tiene que ser baluarte, y sabiendo que en América Latina y en el mundo las mayores preocupaciones es la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado, contra el desempleo, el empobrecimiento y el colapso climático. Creo que no creemos en salvadores de la patria, no creemos en actitudes mesiánicas, sino en un liderazgo colectivo, en minga, en conjunto, poder dar una opción preferencial de los más pobres, de los más humildes. Escuchándolo me parece que ya está dando algunos pilares o lineamientos de lo que sería su campaña y me parece importante. Y vamos a tener seguramente más adelante tiempo para profundizar cada uno de ellos. Pero estamos ahorita en una fase de quiénes serían estos rostros para el Ecuador y es muy importante también para la comunidad internacional. Ecuador es un país
indispensable para la región. Ahora, preguntarle, si bien es cierto, entiendo su postura acerca de la decisión del presidente Guillermo Lasso, lo que hizo está enmarcado en la Constitución. ¿Usted está de acuerdo con ello? Totalmente. El 148 permite la cesación recíproca. El Ejecutivo disuelve a la Asamblea y la Asamblea concomitantemente al Ejecutivo. Le queda al presidente Lasso 6 meses. Eso está enmarcado en la Constitución. Los de oposición plantearon una acción ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como no podía ser de otra manera, yo soy abogado, soy constitucionalista, conozco el tema, dije que ni siquiera van a admitir. Y en efecto lo inadmitieron esa acción de inconstitucionalidad. Y este rato, por eso es que estamos ante actos de cosa juzgada que llamamos los abogados. Es una decisión ejecutoriada y diríamos ejecutada. No hay nada que discutir. No hay nada que discutir y simplemente hay que pasar la página y nuevamente... Insistimos, estamos ya en una ronda electoral, en una campaña y se acercan los plazos. Vamos a estar muy atentos con respecto a su candidatura. Y ahora sí, permítame conocerlo un poco más en cuanto a sus aspiraciones. ¿Y qué quiere para el Ecuador? ¿Cuáles serían las primeras medidas si eventualmente tenemos a Yacu Pérez como candidato a la presidencia de este país? Y segundo, ¿le queda todavía tiempo de gobernar al señor Lasso por decreto? ¿Qué usted espera del señor Lasso que pueda cumplir durante estos meses y en donde vaya también enrumbada la posición de dejarle al país en buenas condiciones a su sucesor? En efecto, quisiéramos no tener una carga pesada, una herencia trágica. En derecho civil se habla del beneficio de inventario, o sea, no podemos tener tantas cargas pesadas, ¿no? Pero lo que le pedimos al presidente Lasso es primero, esos 6 meses, ya que en 2 años no pudo gobernar, estos 6 meses debe alguito compensar con las aspiraciones de la mayoría de los ecuatorianos para que tenga América Latina conocimiento. 7 millones de 18 millones están en pobreza multidimensional. 2 millones de ecuatorianos sobreviven con menos de $2 diarios. Hay una deuda pública de 80.000 millones de dólares. Hay un déficit fiscal de 9.000 millones de dólares. O sea, es trágico, es durísimo. Y lo que vamos a defender y exigir ahí sí, demandarle al presidente Lasso, cuidado privatizaciones, cuidado con más concesiones mineras, petroleras, extractivismo. Cuidado con restringir los derechos de los más pobres, de los obreros, de los sindicatos. Tiene la oportunidad de hacer inversión social, lo que privilegió en los 2 años la deuda pública, la deuda externa, privilegiando a los tenedores de la deuda externa, que muchos de ellos serán el presidente Lasso. Ahora hay que privilegiar el pago de la deuda social y el pago de la deuda ecológica. No es un cheque en blanco, porque para muchos están diciendo que se ha colocado al presidente Guillermo Lasso con una apertura, una alternativa de poder maniobrar, y así es, porque por decreto lo puede hacer, pero el punto, ¿cuál es el límite? El alcance también en lo que podría dejar el impacto para el Ecuador para los próximos años. Ventajosamente tenemos 2 herramientas poderosas. No me gusta hablar de armas, sino de herramientas. Y la una herramienta es la Corte Constitucional, que va a vigilar que cuidado el presidente Lasso se extralimite. Y si mismo así se extralimita, quiere pisotear la Corte Constitucional, nos va a tener al pueblo resistiendo en las calles. Una resistencia pacífica, pero resistencia firme, capaz de que no venda el patrimonio de los ecuatorianos. Eso no es su Banco de Guayaquil, como puede hacer lo que le venga en gana. Este es un patrimonio de los ecuatorianos y no se debe privatizar. Simplemente respetar lo que está en la Constitución del Ecuador y lo que dice la mayoría de los ecuatorianos. Ahora, es interesante también tener su punto de vista como político, ¿no? ¿Qué piensa acerca de cómo se abordó el juicio político contra Guillermo Lasso? Porque acá hubieron diferentes investigaciones, diferentes aristas. La investigación del Gran Padrino, vinculaciones con familiares. Por otro lado, después la Corte Constitucional solamente aprobó lo de Flopec, de este contrato. Entonces, ¿usted considera que la oposición hizo un buen trabajo, un buen análisis y hubo buenas herramientas y sustentos para lanzar ese juicio político con el presidente? Desventajosamente la oposición desaprovechó una oportunidad histórica para desenmascarar las travesuras del presidente Lasso. ¿En qué sentido? El presidente Lasso viene deslegitimado. Recuerde que en el Ecuador son 24 provincias. Él ganó en 2, yo gané en 14. Él ganó con fraude. Por eso coloquialmente el pueblo dice lo mal llevado el diablo se lo lleva. Comenzó mal ahí. 2, apareció en los Pandora Papers, en los principales diarios del mundo, de Le Monde de Francia, del País de España, del Miami Herald. El presidente Lasso sacó plata y puso en los paraísos fiscales evadiendo. Eso es una actitud ilícita, eso es acción penal. 3, empezó a repartir
el servicio de rentas internas, aduanas, la corrupción, y finalmente lo que usted indica, el gran padrino. ¿Quién es el gran padrino? Es nada más ni nada menos que el padre político de Lasso, el cuñado, el que estuvo manejando todas las empresas públicas, y Flopec apenas es una. Entonces, él se salvó del peculado. Él realmente debería irse a la cárcel destruido, pero no se dio. En última instancia, nos zafamos de esta pesadilla, pero no está librado, sin venganzas. Simplemente que la justicia investigue, y si él ha cometido actos reñidos en contra de la ley, él no debe estar en la casa, sino en la cárcel. Claro, porque si analizamos un poco el discurso, las alocuciones de los diputados, ¿no?, en la Asamblea Nacional, en sus intervenciones no hablaban acerca del contrato, sino hablaban acerca de la gestión de Guillermo Lasso, y uno se pregunta como periodista o como televidente, pero no se está abordando el tema correctamente. ¿Por qué se le está colocando al señor Guillermo Lasso contra las cuerdas por el delito de malversación de fondos? ¿Cuál es la explicación, el trasfondo? No quedó bien. La articulación en la oposición y la forma de cómo se abordó en la Asamblea, desde mi punto de vista, fue errónea y hasta generó confusión y hasta mucha polémica en la comunidad internacional. Eso por un punto. Y otro segundo punto, también hay que recordar, señor Yacu, uno de los argumentos de la defensa del señor Guillermo Lasso es que ese contrato ya se firmó desde Lenín Moreno, y que básicamente el hecho de la omisión de no saber pues forma parte de ese delito, pero su argumento decía, no, acá no hay delito de omisión por malversación. Entonces hay varios ángulos que se dejaron en el aire, y eso también es un mea culpa de la oposición, me imagino. En efecto, es una mea culpa de la oposición, que no supieron argumentar, fundamentar bien el momento de la locución, de la audiencia, de las pruebas, porque aquí, para que la comunidad latinoamericana tenga claro, Sí. a más de los antecedentes que yo he manifestado, hay peculado. ¿Por qué hay peculado? Porque él es el primer mandatario, y hubieron varias denuncias de su secretario anticorrupción, del exgerente de Flopec, que le dijeron, presidente, aquí está, aquí están manejándose mal este contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. Ajá. Por favor, resuelva este tema. Él conoció, no hizo nada. Y las acciones, así como los pecados son por acción y omisión en el delito, en el derecho penal, los delitos son por acción y omisión. Aquí se encausó, se tipificó en acción por omisión. Él, conociendo, no hizo nada. O sea, él tapó la corrupción porque era su cuñado, porque era su padre político, permitió que sigan llevándose dinero. Y además, lo que usted indica, sí, fue un contrato que se realizó en el gobierno pasado, pero ese es el contrato principal, pero hay otros contratos complementarios Como firmados. adendas, exactamente. Claro, él sí conoció, no solamente podía decir, porque yo podría también decir, no, es que ya era un contrato por principio de seguridad jurídica, no había cómo romper. No, Ajá. uno, él conoció de las irregularidades del contrato, y él está ahí para parar las irregularidades. Segundo, él, a más de conocer, sabiendo las irregularidades, firmó contratos complementarios. ¿Cómo es que él es inocente? Él dice, Lasso es honesto, soy honesto. Eso es como decir que Jesucristo era procapitalista. Es como decir que Jesucristo estaba, o más bien, que Lucifer estaba enseñando el Evangelio. Eso nadie lo cree. Yo le agradezco mucho por esta conversación a Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia del Ecuador, ahora presidente del movimiento Somos Agua. Ha dicho acá varias novedades en este espacio, ya se está acercando estas alianzas, se está llegando finalmente a concretar, y eso es muy importante porque tal vez tendríamos en pantallas a otro candidato a la presidencia. Vamos a estar a la espera, faltan pocos días. Espero nuevamente conversar con usted y entrar en detalle de lo que podría significar ya la línea de campaña y las propuestas programáticas para el Ecuador. Muchas gracias, muy buenos días. Un lindo día. Perú la amo porque tiene Machu Picchu, tiene Caral, la ciudad más antigua de América y la segunda ciudad más antigua del planeta, y los quipus, y recientemente todo lo que se encuentra. Lindo Perú. Le agradezco mucho al señor Yacu Pérez, ha sido un placer conversar con usted.